Muy buenos días, hermanitos, qué rico estar de nuevo con ustedes compartiendo la palabra en el devocional. Hoy vamos a meditar sobre una guerra espiritual y vamos a meditar en el libro de Juan, primer libro de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, pero antes vamos a meditar en el versículo y él nos va a dar referencia del tema de hoy. El versículo lo encontramos en Mateo 15, 14 y dice: Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Tú te imaginas a un cieguito guiando a otro ciego? Ambos se van a caer, porque ¿quién va a guiar a quién? Pero hoy no vamos a hablar de los ciegos de vista, sino de los ciegos espirituales. Y por eso vamos a meditar en la palabra de hoy, que está en el primer libro de Juan, capítulo 4. Versículos del 1 al 6, y dice así la preciosa palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoce el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hermanitos, esto es palabra de Dios. Mis amados hermanos, otra vez Juan, inspirado por el Espíritu Santo, empieza esta perícopa, esta palabra, con la frase amados. Esto es que él está hablando solo a los siervos de Dios, nos está hablando a nosotros los cristianos. Lo que pasaba y sigue pasando en ese momento, en la actualidad, es que el enemigo filtra entre sus siervos, amados, o sea, amados por el enemigo, filtra personas para engañar a la iglesia, engañar a los cristianos, para engañarte a ti y a mí. Esto Dios lo llama los falsos profetas. Vamos a hablar de dos tipos de falsos profetas. Hay unos que reconocen que Jesucristo es Dios, pero para engañar a las personas. Ellos se visten de piedad. A ellos, su padre el diablo les promete una vida de placeres y abundancia, y luego los va a traicionar, terminando en una eternidad de miseria. Ellos engañan al pueblo, haciendo que las personas den ganancias y plata y dinero, pero estafando, pero de piedad no tienen nada. Hay otros que predican a Cristo, pero abusan de los niños, abusan de las personas. El segundo grupo, que para mí también es muy grave, el peor ataque es negar los atributos de Cristo. Hay iglesias, hay personas que niegan que Cristo es 100% humano y 100% Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay religiones que niegan que Jesucristo fue Dios. Hay otros que niegan que Jesucristo vino en carne a la tierra. Y esto es pecado, hermanitos. Creer que Jesús solo fue Dios o creer que Jesús no fue Dios, esto va contra la palabra de Dios, que nos enseña que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Él fue el que creó todo y que vino a nosotros en forma de hombre siendo Dios.
Esto para hacer un sacrificio vivo como un cordero sin mancha y morir por nuestros pecados. Pero hermanitos, los testigos de Jehová, los gnósticos, los taoístas, el judaísmo, entre otros, todos ellos niegan la existencia de Jesús como Dios. Ellos hablan muy bonito, pero están muy perdidos. Ellos están condenados a una eternidad sin Cristo. Hermanitos, ellos pertenecen al diablo, que nos quieren alejar a nosotros de la verdad. Recuerda que tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Ya somos ciudadanos del cielo, embajadores de Jesús. A mí en el trabajo me sugieren que no hable de Dios. Cuando yo le hablo a los niños sobre la norma, les hablo de que Dios creó la norma porque nos aman y me dicen, no hable de Dios. Hermanito, pero yo sigo hablando. Y si más adelante en el trabajo me prohíben hablar de Dios, yo no haré caso. Así me manden para las filas y deje de enseñarle a los niños en las escuelas y en los hogares infantiles. Pero mientras yo esté vivo, seguiré hablando de Jesús. Y ruego al Espíritu Santo que no permita que yo niegue a Jesús nunca. Como dijo Pablo, para mí morir es ganancia, pero vivir es en Cristo. Y vamos a orar y vamos a decirle a nuestro amado Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, en esta preciosa mañana, Señor, entrego mi vida a ti, Señor. Pongo presente la vida de mis hermanitos que escuchan el devocional, Señor, para que los libres, Señor, de los falsos maestros, de las personas que se visten de piedad, Señor, pero engañan a tu pueblo, falsos sacerdotes, falsos pastores, Señor, que hacen daño a la humanidad, abusan de los niños, le roban al pobre, y todo lo hacen en el nombre de Jesús. Te ruego que los perdones, Señor, pero que ninguno de mis hermanitos caigan, Señor, en este flagelo, que no se dejen engañar por ellos. También, Señor, sabemos que hay otro grupo de religiones, Señor, que niegan tu existencia, o niegan que tú fuiste Dios, Señor, o que tú fuiste 100% humano, Padre amado. Pero te ruego, amado Dios, que seas tú librándonos de estas falsas doctrinas, Dios, que nos alejan de ti. Por más bonitas que parezcan, Señor, están rodeadas, Señor, de la inspiración del enemigo. Y queremos, Señor, solamente agradarte a ti, oh Dios. Envía tu Espíritu Santo en la vida de las personas que aún no te han conocido, Señor, y que están escuchando este devocional para que comprendan que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Que quien niegue una parte de la palabra de Dios, una parte del Evangelio, de la Biblia, está perdido, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo lleno de engaños, Señor, lleno de egoísmo, Padre precioso, donde ya se quiere aceptar la pedofilia como algo normal, Señor, que las personas tengan sexo con los niños o las niñas, Señor. Ya hay leyes, Señor, en algunos países que lo están permitiendo. Ruego, Dios, que venga a nosotros tu reino, que no permita, Señor, que nosotros nos vamos como ovejas descarriadas tras estos falsos maestros, Señor. Porque esta guerra espiritual no es contra sangre y carne, sino contra potestades del infierno, Señor. Guíanos tú, oh Dios, y llévanos al camino, Señor, que nos conduce a ti. Perdónanos, Señor, las veces que hemos hecho lo que a ti no te agrada, Dios, y haznos cada día más santos. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu precioso, amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanito, la invitación es que estudie la palabra de Dios para que no te dejes engañar. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro. Nos vemos en el próximo devocional.